Vamos a conversar sobre este tema con el ex fiscal anticorrupción Pedro Angulo, que ya está con nosotros. Doctor Angulo, gracias por estar en Exitosa Perú. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Bien, ¿cuáles son las implicancias, cuáles son las reacciones que pueda haber ante esta noticia de los papers, ¿no? Que es un poco diferente al Panama Papers, sobre todo por la gran cantidad de empresas de donde sale esta información de los Pandora Papers? Bueno, en realidad nosotros lo que conocíamos era que el señor Toledo, él negaba haber hecho cualquier actividad que fuera contraria al interés público. Él decía que solamente había tenido un banquito con su amigo el señor Sepúlveda y que ahí ese banquito ingresaba dinero, que eso era anterior a su responsabilidad. En estos momentos, con la nueva información que ha surgido, se aprecia que no es así, que en plena responsabilidad pública, en el gobierno de Toledo, él había estado fundando una empresa precisamente para prestar servicios. Ajá, estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski. Efectivamente. Entonces aquí se trata de una negociación incompatible en principio, pero que el Ministerio Público además la está vinculando a dinero proveniente de la empresa Odebrecht. Entonces esto sería bastante grave. O sea, estaríamos hablando, doctor Angulo, disculpe que le corte, estaríamos hablando de la posibilidad de que esta sea la confirmación de que el dinero de Odebrecht u otros dineros específicamente para PPK, como pasó con Ecoteva en el caso Toledo, puede haber pasado por esta offshore el dinero de la corrupción de Odebrecht. Por ahí tendría que ponerle ojos la fiscalía a este tema de los Pandora Papers. Efectivamente, ¿no? Porque además de estar ingresando dentro de una prohibición, además de estar preparado para prestar servicios, cosa que un funcionario o servidor público no debería, él tiene el 100% de las acciones de esa empresa, ¿no? Entonces, el dinero de Odebrecht efectivamente habría ingresado por ahí. Pero hay que ponerle atención a eso. Ajá, porque además no ha dejado claro por qué fue la creación de esa offshore en realidad, o por qué él adquirió esa offshore, porque en algún momento se dijo que la creación de esta empresa fue justamente para salvaguardar sus propiedades. No es cierto, pero en otro momento el mismo abogado de PPK ha dicho que se creó esta empresa por el pedido de uno de sus clientes de tener una forma de poder hacer transacciones con él internacionales. Exitosa. Entonces esto realmente no está claro. Así es, y lo que no se conocía es que él estaba habilitado para prestar servicios, para asesorías, ¿no? Que era lo que no debería de estar paralelamente haciendo un funcionario público que tiene información ventajosa, ¿no? A partir de que forma parte del Estado y que podría beneficiar a terceros. Es decir, lo mismo que estaba haciendo con First Capital, ¿no? Y con las otras empresas vinculadas también, por supuesto, al caso Odebrecht. La idea es que se está haciendo funcionario público. Primero fue ministro de Economía, luego fue premier, pero siempre fue presidente pro inversión, que era, digamos, el organismo más importante que adjudicaba las obras más importantes, como las IRSA, por ejemplo. Es imposible que esté haciendo algún tipo de negociación. O sea, ahí estamos hablando de lo que usted ha señalado, un delito de negociación incompatible. Si se llegara a jalar, digamos, esa pita, doctor Angulo, y podríamos hablar de esos delitos, ¿de qué penas podríamos estar hablando para Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, definitivamente por encima inclusive de los 8 años, ¿no? De ahí podría avanzar hacia más. Entonces la realidad es que se complica bastante la situación del señor Kuczynski, ¿no? Él no había revelado estos detalles que teóricamente para su defensa hubieran sido positivos. Que ya se conocieran. Ahora, no solamente la existencia de esta offshore es el problema, sino justamente el seguimiento del dinero que entró a la offshore, que salió de la offshore para pasar a
a cuentas de Pedro Pablo Kuczynski todo este dinero que venía de Westfield Capital y que terminó ahí mismo, ¿no? O sea, dio una vuelta el dinero. ¿Qué figura podría haber la Fiscalía ahí, doctor? Bueno, allí podría verse, por ejemplo, lavado de activos. No es evidente que si no se sabe de dónde proviene el dinero, habría que pensar que proviene pues de actividades ilícitas. En principio, porque no eran permisibles para un funcionario público. Evidentemente, la defensa del señor Toledo tendrá inicialmente la opción de colaborar, de ofrecer la información, porque si no, el Ministerio Público pues igualmente va a solicitar la información acerca de los ingresos, de todo el dinero que podría haber circulado por allí, sus orígenes. ¿Y podría esto cambiar la situación legal de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Podría esto hacer agravarla, sobre todo? Pero su situación actual, que es complicada. Claro, pero me refiero al tema de su libertad. ¿Podría esto originar que frente a la información más, frente a la información menos, el Ministerio Público, que además confirma el asunto de ocultamiento de información, por tanto, probablemente de trabas a la investigación, obstaculización a la justicia, impedimento para llegar a la verdad, digamos, pedirse su prisión preventiva, su prisión... o sea, regresar a la cárcel? ¿Eso podría ocurrir? Por este solo motivo, no. En principio, porque ya existen antecedentes de pronunciamientos del mismo Tribunal Constitucional en el sentido de que no ofrecer información que puede obrar en manos del imputado, eso no necesariamente significa el hecho de que esté ocultando o dificultando la investigación. Podría entenderse si lo hubiera hecho como una colaboración para la investigación, pero no se entiende que estuviera ocultando, salvo que se descubriera en el tiempo que esa información sí fue materia de ocultamiento, ¿no? Por algunos lugares por donde hubiera podido salir. Y si hubieran hecho acciones para ocultarlo, efectivamente. Y usted como ex fiscal anticorrupción, ¿hubiese esperado o esperaba que más personajes ligados a la política nacional estén involucrados en esta información que se está investigando de los Pandora Papers? Bueno, la idea era que no. Precisamente se supone que las defensas de cada procesado están colaborando. No, por ejemplo, la defensa del señor Toledo, que nosotros sabemos que él todavía se dice perseguido político. No es un tema que lo haya enarbolado el señor Kuczynski ni su defensa. Entonces se suponía que estaba colaborando. El hecho de que no haya prestado esta información y que ahora se suma lo que ya tiene el Ministerio Público, sí definitivamente aumenta las posibilidades de una mayor pena, de una mayor sanción para él, y el hecho pues de que no estaba totalmente colaborando, ¿no? Pero como digo, no tiene repercusión para la pérdida de su libertad. Claro, pero yo me imagino que esto acelerará el proceso de investigación y le dará más elementos para que ojalá lo más pronto posible también concluya la investigación y se pueda hacer el tema del control de acusación. Más cuando lo de Toledo está casi listo para venir en los próximos meses, y más cuando ya Toledo, en una entrevista hecha al semanario Hildebrand en sus 13 el último día viernes, ya empieza como a hablar más de Pedro Pablo Kuczynski, de su vinculación con Odebrecht, de que él conocía, de que él sabía, de que él fue el que le llevó a Odebrecht y a Barata a su despacho. Es decir, digamos, muchos más elementos para el Ministerio Público, ¿no? Definitivamente sí, eso sí va a crecer, y probablemente de los testimonios del señor Toledo de repente aparezca algo nuevo también interesante. Podría ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción, y como lo ha dicho, esta situación, esto que nos estamos enterando a través de esta investigación va a poner en peor lugar a Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver si es que la fiscalía acá lo utiliza incluso, como tú has dicho, para poder pedir un retorno a prisión. ¿No es cierto? Que el arresto domiciliario tal vez ya no sería una opción para él. Ahora, yo ratifico lo que dije en la mañana. A mí me sorprendió la información de Pandora Papers. No ver a Pedro Pablo Kuczynski, sino verlo solito.
Yo pensé que en la Toledo, relación puede haber muchísima Alan más gente, García. muchísima más gente. Y si no directamente ellos, otras gentes muy vinculadas a ellos, ¿no? Qué sé yo, Atala, o gente del gobierno de Ollanta Humala, cercanísimos a él, ¿no? Ilan Heredia, bueno, de que se dijo que también podría haber canalizado algunos recursos. Todos los partidos que están vinculados a temas de lavado de activos, como el fujimorismo, ¿no? O algunos gobernadores regionales o exgobernadores regionales. Exacto, pero no lo hemos visto. 6 de la mañana con 29 minutos.